Damos ya la bienvenida al coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, representante responsable de la oficina de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, Pedro García Jiménez. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, Pedro, vamos un poco a presentarte, vamos a hablar, dar algunas notas de tu ya larga, a pesar de tu juventud, trayectoria en el mundo de la política, licenciado en Historia, arqueólogo, político desde hace ya más de 10 años y por encima de todo militante del Partido Comunista de Andalucía, de Izquierda Unida, coordinando el área de juventud entre 2001 y 2006 y ostentando el cargo de secretario provincial y miembro del Consejo Andaluz desde 2008. En la etapa inmediatamente anterior a esta, edil de Infraestructuras del Ayuntamiento desde 2009, tu ciclo como responsable de la extensión de la vicepresidencia de la Junta arrancaba oficialmente en un acto que tenía lugar en la capital hispalense el pasado 10 de noviembre, si no me equivoco. ¿Cómo encaras este nuevo cargo y qué crees que puedes aportar en una coyuntura tan compleja como la actual? Bueno, la responsabilidad como tal es anterior al día de noviembre. El día de noviembre hicimos es el arranque oficial. Exacto, una significación quizás, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pues es una responsabilidad nueva que se crea en la Junta de Andalucía después del pacto de gobierno. Sabes que ahora tenemos un pacto de gobierno Izquierda Unida-PSOE en la Junta de Andalucía y, bueno, hay, a pesar de haber un solo gobierno, bueno, pues hay dos partidos y hay dos visiones de entender algunas de las cuestiones que pasan en el día a día y en el gobierno de la comunidad autónoma. Y en ese sentido, bueno, pues el vicepresidente Diego Valderas quería que hubiera una extensión de la vicepresidencia en cada provincia y que de esa forma, bueno, pues todas las cuestiones que estén ligadas con la vicepresidencia y con la Consejería de Gobernación pues tuvieran su ramificación provincial, ¿no? Y en ese sentido se crea una oficina de la vicepresidencia donde está integrado también el representante del voluntariado y bueno, trabajamos para que se escenifique también de alguna manera ese pacto de gobierno. Podemos entender que la visibilidad y también el método de trabajo transversal motivan, son un poco la razón de ser, ¿no?, de que se cree esta vicepresidencia, esta oficina. Claro, es una cuestión, nosotros, sabes que hay una delegada del gobierno que también tiene un trabajo transversal en todas las consejerías y en todas las delegaciones provinciales y más o menos se crea esta figura que también pretende ser un eje transversal en todas las delegaciones y también, bueno, fundamentalmente un refuerzo, como digo, de lo que supone la cuestión de la vicepresidencia del gobierno en la provincia. Evidentemente el hecho de que haya ahora dos figuras, una la delegada del gobierno y otra la representante de la vicepresidencia, tampoco crea una bicefalia, ¿no? Cada uno tiene su espacio y cada uno tiene, bueno, pues digamos su representante o su referente en Sevilla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos intentando compaginarlo de la mejor manera, tanto Isabel Ambrosio, con la que tengo una magnífica relación, y yo. En su momento se producía ese referéndum que ha sido calificado de histórico tras el 25M, más del 70% de largo de las bases de Izquierda Unida apoyaban esta coalición, este cogobierno con el Partido Socialista y sin embargo también habéis recibido críticas la formación. También se ha llegado a decir, por ejemplo, creo que Julio Anguita decía que se trataba de un verdadero, de un tremendo error. Ahora que ha pasado ya un tiempo, ¿qué contestación dais desde el seno de Izquierda Unida a este posicionamiento que ha tenido alguna gente? Bien, en primer lugar hay que ser respetuoso con las decisiones colectivas que se toman en la organización. Es decir, hubo un debate importante en el seno de Izquierda Unida a nivel andaluz, donde todos los compañeros y las compañeras tuvieron la oportunidad de debatir si era bueno o no que Izquierda Unida estuviera en el gobierno de la Junta de Andalucía. Después de ese debate hubo un referéndum donde la mayoría de los compañeros y de las compañeras, como bien has indicado, pues decidieron con su voto que se entrara en el gobierno de la Junta. Y evidentemente, bueno, somos una fuerza política muy plural, donde hay muchas maneras y visiones de entender la política,
y hay compañeros y compañeras pues que no están de acuerdo con que nosotros estemos en el gobierno de la Junta, y eso es totalmente respetable y bueno, son opiniones, sí. Pero lo que importa y lo que tiene validez es lo que diga el conjunto y el respeto a los órganos de la organización, y en ese sentido el conjunto de los militantes por una amplia mayoría decidieron que estuviéramos en ese gobierno. Lo que opinan grandes referentes políticos y personales, como el hecho del caso de Julio Anguita, pues tiene un valor importante, evidentemente, en nuestra fuerza política, pero no deja de ser, en este sentido, una persona más con una opinión más, ¿no? Yo creo que estar en el gobierno de la Junta está favoreciendo a los trabajadores y a las trabajadoras de Andalucía muchísimas de las cosas del día a día que están pasando y en unos momentos tan duros, y evidentemente, bueno, pues no hay que negarlo, nos crea unas contradicciones internas importantes. Izquierda Unida es una fuerza política que es anticapitalista, que se opone al sistema en el que hoy vivimos, es una fuerza política republicana y una fuerza política federal, con lo cual, bueno, pues con esos tres condimentos es muy complejo estar en un cogobierno con un partido socialista que hasta ahora, bueno, pues ha sido muy cómplice de las cosas que están pasando, ¿no? Pero bueno, intentamos en la medida de lo posible, con el poquito gobierno que tenemos, porque nosotros solo tenemos 12 diputados, pues intentamos en la medida de lo posible intentar paliar los grandes problemas, intentar solventar los grandes problemas que está teniendo la sociedad andaluza, y creo que con esos poquitos que estamos dando pasos bastante grandes, ¿no? Y que yo creo que eso es lo importante, que en estos momentos de crisis, donde, bueno, ya sabes, el tema de los desahucios, el tema del desempleo, hay muchísima gente que está pasando hambre, literalmente, pues creo que es muy bueno que Izquierda Unida esté en el gobierno, porque le da voz a todos estos hombres, a todas estas mujeres que están en Andalucía. ¿Y podrá Izquierda Unida detener la política del recorte y además hacer esto visible a ojos de una ciudadanía que asocia las siglas del Partido Socialista Obrero Español como parte del inicio de esos recortes, que ya, además de saber que hoy los tenemos ahí, pero bueno, el germen ya pertenece a la legislatura anterior, a nivel estatal? ¿Cómo convive con eso y también con la controversia de los ERE, ¿no?, que es algo que se encuentra? Sí, mira, hay una realidad, y es que el Partido Socialista y el Partido Popular pactaron una reforma constitucional que hoy nos está llevando a la más absoluta de los desastres económicos y sociales en nuestro país. El hecho de que cualquier dinero que entra en el gobierno del Estado, en el gobierno de la Junta, haya que dedicarlo al pago de la deuda, principalmente, o sea, y sin lugar a modificación alguna. Es decir, hay que pagar la deuda antes de pagar a los médicos, antes de pagar los medicamentos, antes de pagar a los profesores, antes de pagar lo que siempre hemos denominado el estado del bienestar. Pues eso evidentemente nos está causando un problema tremendo, igual que pasa en Grecia, igual que pasa en Portugal, igual que va a pasar en Italia, igual que está pasando en otros países de Europa. En ese sentido, somos conscientes de que el PSOE es el partido que empezó, quizás, digamos, con este tipo de cuestiones, y ya nosotros llevábamos mucho tiempo avisando del tema de la burbuja inmobiliaria, de las cuestiones de una política económica que no se sostenía, etcétera, etcétera. Cuando nosotros planteamos entrar en el gobierno de la Junta, planteamos también para, en cierta forma, intentar modificar ese tipo de políticas. Evidentemente en Andalucía es complicado modificar ese tipo de políticas porque no tenemos una política fiscal propia como puede tener País Vasco o Navarra, sino que dependemos por completo de los presupuestos generales del Estado. Y de ese sentido, pues el Partido Popular no nos está ayudando en nada, es decir, cada día hay más recortes desde el gobierno central, y esos recortes evidentemente influyen directamente en lo que son los presupuestos de la Junta de Andalucía. Pero esto no puede servir tampoco como excusa, es decir, evidentemente el gobierno de Madrid hace tremendos recortes a Andalucía, también en parte por el gobierno que hoy hay el color político del gobierno que hoy hay en la Junta de Andalucía, pero evidentemente la Junta de Andalucía y el gobierno en el que estamos partícipes y donde está Izquierda Unida tiene que ser mucho más consecuente que otras comunidades autónomas, tiene que mantener un concepto ideológico mucho más fuerte que otras comunidades autónomas, y por tanto tenemos que hacer un reparto de la riqueza muchísimo más coherente con lo que nosotros queremos representar en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que
evidentemente el Partido Popular es culpable de muchos de los recortes que se están haciendo en Andalucía, pero el gobierno de la Junta de Andalucía no puede ser cómplice con más recortes, ¿no? Y jugar a tú más o yo más, o tú más en esto y tú más lo otro, sino que nosotros lo que tenemos que intentar en Andalucía es sostener y mantener el estado del bienestar, sostener y mantener en la medida de lo posible una sanidad y una educación pública, y a partir de ahí pues trabajar para que todos estos recortes que vienen de todos lados, pues los trabajadores y las trabajadoras, que son las que siempre lo pagan y los menos culpables de toda esta situación, pues en cierta manera no lo paguen. Decías, Pedro, tras asumir esta responsabilidad que se incrementa a las que ya llevabas consigo, que era necesaria la presencia de Izquierda Unida en la Junta en este momento, en estas circunstancias. Yo te pregunto si realmente estáis teniendo ese margen de maniobra y si en los presupuestos que acaba de presentar la Junta a principios de noviembre para 2013 se refleja de alguna manera ese toque, esa mano y esa otra forma, esa alternativa. Estos no son los presupuestos que le gustaría a Izquierda Unida, no son nuestros presupuestos, son unos presupuestos compartidos con un partido que es el Partido Socialista, que poco a poco yo creo que va entendiendo que Izquierda Unida está en el gobierno para decidir también. Esto no ha sido fácil en un principio y poco a poco yo creo que lo vamos mejorando. Dicho esto, hay muchísima diferencia entre los presupuestos de la Junta de Andalucía con los presupuestos de otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular o Convergencia y Unión. Y en este sentido, bueno, yo creo que hay que poner en valor en unos presupuestos de la Junta de Andalucía que son unos presupuestos de resistencia, porque ya he dicho que el Gobierno central hace unos recortes tremendos en la cuestión económica, y yo creo que, bueno, en ese sentido la Junta de Andalucía sí ha sido capaz con esto, o intenta ser capaz con estos presupuestos, de mantener, como he dicho, dos pilares fundamentales para Izquierda Unida, que son los servicios sociales, la sanidad y la educación pública, y en cierta manera, bueno, pues intentar paliar la lacra del desempleo, ¿no?, que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que es tremenda y es tremendamente dolorosa, y hay que ponerse a trabajar para acabar con ella. Y en ese sentido, no son los presupuestos que a nosotros nos gustaría, pero son unos presupuestos que van teniendo un tinte mucho más social de lo que eran los presupuestos anteriores, y sobre todo de lo que son unos presupuestos comparados con los del presupuesto general del Estado o con los presupuestos de otras comunidades autónomas. Entonces iremos viendo progresivamente, ¿no?, ese efecto, o poco es lo que a poco se espera, ¿no? Muy bien, bueno, hemos hablado ya de los desahucios y, bueno, como está tan cercano en el tiempo ese acuerdo entre PSOE y PP en torno a esta cuestión, te pregunto qué os ha parecido al final, este único consenso que personas, por ejemplo, como la portavoz y activista Ada Colau de la plataforma Afectados por la Hipoteca, ha definido como cobarde, arrogante e incluso lo considera una ofensa a las personas que están sufriendo esta situación ahora mismo. Bien, lo primero y lo más curioso es que Izquierda Unida en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, me ha presentado muchísimas iniciativas con este tema. Todas han sido votadas en contra por el Partido Popular, a veces también por el Partido Socialista o incluso con la abstención del Partido Socialista. Lo primero y lo más doloroso es que nos dejan fuera de esa comisión, ¿no?, a la tercera fuerza política de este país y a la que más está luchando contra los desahucios y contra, bueno, todo lo que está provocando el sistema bancario y financiero en este país. Pues nos han dejado totalmente fuera de cualquier tipo de negociación y de cualquier tipo de encuentro que pueda haber en el Parlamento. En ese sentido, bueno, pues mal, ¿no? Y luego que es curioso que se sientan para llegar a un acuerdo para intentar cerrar un tema tan doloroso y tan complejo como es el tema de los desahucios, y que no esté contento nadie, porque no está contento la banca, evidentemente, no está contento el Partido Popular, porque no se puede estar contento con las cosas que propone, el PSOE tampoco termina de estar contento, y evidentemente pues los ciudadanos y las ciudadanas, que son los que van a seguir sufriendo, porque este acuerdo no solventa absolutamente ningún problema de los que hay hoy en día en la sociedad con el tema de los desahucios, pues es curioso cómo se llega a un acuerdo donde nadie está contento. En este sentido, bueno, nosotros seguimos reivindicando lo mismo, seguimos reivindicando que es imposible mantener un país donde hay 500 y pico desahucios diarios, vamos ya por 565 desahucios diarios, donde la banca cada vez acumula más viviendas, más fincas y más bienes,
inmuebles, y los que necesitan las viviendas, que son las familias, cada vez tienen menos. Muchas casas vacías para los bancos que no la necesitan y muchas familias sin casa que son las que la necesitan, ¿no? Entonces estamos creando una contradicción ahí terrorífica, y yo creo que si nadie pone fin a esto es complicado que la paz social que hasta ahora medio hemos disfrutado en este país pues siga adelante. Yo me temo que esto algún día traerá unas consecuencias terroríficas para nuestro país. Y abordamos otra cuestión, Pedro, que está de actualidad y que además yo creo que toca especialmente el alma de la organización de Izquierda Unida, que es la ley de la memoria histórica. Cayo Lara decía hace unos días que al haberse encontrado en los presupuestos generales del Estado 2013 pues con ninguna ayuda, ¿verdad?, sin ninguna ayuda para esta ley, afirma que el Partido Popular la está vaciando de contenido, y además esto se ha unido a esa iniciativa de la Fundación Francisco Franco, ese 120 años de Francisco Franco, adelante, esa iniciativa que va a tener lugar el 2 de diciembre en el Palacio de Congresos de Madrid. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué lectura haces? Porque hasta ahora no tenemos contestación del Gobierno. Bueno, una lectura, yo creo que esto, en fin, es un tema tan complejo y tan sencillo a la vez, que yo creo que solo se puede dar en un país como España. Vamos, asistimos todos atónitos, ¿no?, a cómo la memoria histórica en este país y la memoria democrática pues está siendo tan vilmente vilipendiada, vamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en este sentido también una comparativa con el gobierno de la Junta. El vicepresidente, una de las primeras medidas que tomó fue la de crear la figura de la Dirección General de Memoria Democrática, ¿no?, para que en Andalucía por lo menos pues las víctimas de la dictadura franquista y del alzamiento nacional y del golpe de Estado que se dio en el año 36, bueno, pues tengan en cierta manera, bueno, pues una memoria justa de lo que fue la lucha por la democracia y por la libertad de millones de españoles en esos años, ¿no? El Partido Popular, yo lo entiendo en cierta manera, ellos son herederos del régimen que estuvo en España desde el año 39 hasta el año 78 prácticamente, del 75 la muerte de Franco, y bueno, ellos son hijos, nietos de los que estuvieron en el poder durante tantos años, con lo cual no hemos avanzado poco en esto, ¿no? Y además no son capaces de aceptar, bueno, que eso fue una etapa muy oscura de la historia de España, de la historia de Europa, y que en otros países como Francia, Alemania o Italia pues existe el día contra el fascismo, no hay calle dedicada a ninguna cuestión que tenga que ver con la dictadura o que enaltezca en cualquier forma lo que fueron aquellos años tan oscuros, como digo, de la historia de España. Y no se cierra capítulo en este sentido, y como no se cierra capítulo, pues seguimos todos los días abriendo la herida. Hay cientos de miles de cuerpos todavía en las cunetas, hay millones de historias por contar, y yo creo que la lucha por la democracia en este país, que ha sido ocultada durante tantos años, yo creo que va siendo hora de que al final, bueno, pues se cuente la historia como realmente pasó, y igual que se hizo con Hitler o que se ha hecho con Mussolini, pues que se ponga a este dictador que tuvimos, a Franco, pues también en esa misma medida. Y en eso yo entiendo que el Partido Popular no entra, porque son herederos de eso, ¿no? Y gracias a eso, pues incluso muchas familias con nombre y apellido hoy tienen el poder económico, social y político que tienen, porque son herederos de esa dictadura. En ese sentido, la memoria democrática no está para volver a reabrir heridas, ¿no?, como se dice tantas veces. Es que esto es mejor silenciar, no se trata de volver a reabrir heridas, ¿no? Se trata de construir un país en paz, en democracia, reconociendo que hubo un golpe de Estado, que hubo una dictadura, que había una democracia y que hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad y por la democracia. Que luego hubo 40 años de mucho sacrificio, de muchos miles y miles de personas, fundamentalmente militantes del Partido Comunista, que vivieron el exilio, que estuvieron en las cárceles, que fueron torturados y torturadas, y que lo único que hacían era
eran buenas personas, eran gente buena, que lo único que luchaba era por la igualdad del ser humano y por muchas cosas que no tuvimos durante esos años, ¿no? Y yo creo que bueno, la memoria histórica y la memoria democrática lo que debe de poner en valor es eso, y no seguir ocultándolo y seguir poniendo en positivo unos años de la historia que fueron muy negros para este país. Este aspecto, bueno, sumado por supuesto a lo que tenemos más cercano, ¿no? A lo que es más acuciante y se ha reflejado en el 14N, por supuesto hablamos de la reforma laboral, el 14N que habéis definido como un éxito. De hecho Izquierda Unida se anima a que continúen las movilizaciones e incluso se garantiza la presencia de la organización. Yo te pregunto, ahora que los dos partidos principales, el del gobierno y el de la oposición, caminan, digamos, en paralelo en cuanto a ese maratón de desgaste, ¿por qué Izquierda Unida no se ha convertido en el paraguas que pueda acoger a todos esos ciudadanos que se han sentido, digamos, abandonados por esos dos principales partidos? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no juego mucho a esto de la adivinanza en política, pero evidentemente yo creo que Izquierda Unida sí está teniendo poco a poco un ascenso electoral importante. Lo primero, que en este país hay mucha gente de derecha, eso está ahí, y lo acabamos de ver en Galicia, ¿no? Que a pesar de los recortes y a pesar de las cosas que están pasando, bueno, pues todavía hay una base importante con una ideología muy de derecha. Y luego, bueno, pues que Izquierda Unida poquito a poco ha ido superando procesos internos complicados y que poco a poco, bueno, pues ha ido reencontrándose con la sociedad. En Galicia hemos hecho un frente común de izquierda, no teníamos nada, ningún diputado, y ahora tenemos 9, con lo cual, bueno, pues algo habremos recogido, ¿no? Si hemos pasado de 0 a 9. Y en Madrid, bueno, pues teníamos 2, tenemos 12, y yo estoy convencido de que si hoy hubieran unas elecciones, pues posiblemente teníamos 24 o 35. La grande, ten en cuenta que contra Izquierda Unida casi todo vale, absolutamente casi todo. Nosotros no tenemos ningún medio de comunicación propio, todos los medios de comunicación, el 99% hoy que hay de grandes, otra cosa es Internet, ¿no? Y cómo nos estamos manejando en Internet, pero los medios de comunicación de masas, pues suelen ser medios de comunicación que están al servicio de un tipo de ideología, digo, en la mayoría de ellos. Y bueno, ahí nosotros jugamos un papel complicado y un papel complejo, ¿no? Nosotros somos una fuerza política muy modesta, nosotros no tenemos 40 o 50 millones de euros para gastarnos en cada campaña electoral, lo que hacemos lo hacemos con el sacrificio de miles de hombres y mujeres que ponen lo mejor de sí para que Izquierda Unida tenga unos buenos resultados electorales que son nuestros militantes. Y estamos con mucha ilusión de que algún día pues se dé ese cambio justo que se debe dar. También se nos une ese rechazo, ¿no?, a cualquier sigla política, ¿no?, a cualquier partido. Esto ha posibilitado el florecimiento de muchos movimientos ciudadanos, ¿verdad? Se cuenta con que el día de mañana se pueda captar también a estas personas, puedan querer acercarse a Izquierda Unida, piensen que realmente sí puede ser una alternativa real de futuro. Evidentemente nuestro trabajo está en que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país, que son la mayoría de los ciudadanos de este país, pues se sientan identificados con una fuerza política que es Izquierda Unida. Ese es nuestro gran trabajo diario, ¿no? Pero bueno, ahí la derecha juega con un papel complicado y fácil, complicado para nosotros, fácil para ellos, es decir, todos los políticos son iguales, ¿no? Cosa que sabemos que no es cierto, ¿no? Sino que se lo pregunten a nuestros alcaldes, a nuestros concejales en los pueblos, o a muchos políticos que estamos todos los días, o al propio Julio que antes ¿no? han mencionado, ¿no? Sí. Por eso cuando dice todos los políticos son iguales, pues... Y ahí la derecha lo tiene claro, utiliza ese mensaje para la parte menos ideologizada de la sociedad, pues confundirla con la democracia, que no vaya a votar, y sin embargo la derecha en eso sí se convierte en un ejército porque la ideología es clara, y el día que votan, pues van todos a votar. Y nosotros tenemos el trabajo, el importante trabajo de decirle a la gente,
bueno, que no todos son iguales y que es importante que los trabajadores y las trabajadoras en este momento estén unidos debajo de la única fuerza política que los defiende, que es Izquierda Unida. Con mejor o peor resultado algunas veces, con más o menos acierto, ¿no? Pero está claro que somos los únicos que hoy en día lo defienden. Pedro, sé que te tienes que ir ya, que te tendrías que haber ido hace 5 minutos y lo siento mucho, pero es que queríamos aprovechar, apurar hasta el último segundo. Quisiera terminar la entrevista preguntándote por, bueno, cuáles son las primeras medidas, cuál va a ser la premisa, la clave, la consigna, a partir de la cual pues se pone en marcha, aunque ya lo ha hecho, como decíamos, hace unas semanas, esta nueva responsabilidad tuya como digamos, coordinador o representante de la oficina de la vicepresidencia de la Junta en Córdoba. Bueno, ya te digo, una extensión de lo que el vicepresidente, lo que Diego Valderas está haciendo. Nosotros tenemos un trabajo muy directo con lo que son los ayuntamientos de la provincia, desde la administración local, y lo que intentamos, bueno, es dar una visión mucho más social, más cercana de la política, muy cercana, donde la gente que estamos en la Junta, bueno, pues tengamos contacto directo con los ciudadanos, como lo tuvimos en el Ayuntamiento de Córdoba cuando estuvimos, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues como te digo, trabajar con los ayuntamientos y seguir la línea que siempre ha llevado Izquierda Unida, mejor o peor resultado, con las cosas mejores o peores, pero bueno, ahí vamos. Bueno, pues Pedro García Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en el plató de Córdoba TV. Te dejamos ya volar para que continúes con esa intensísima mañana y te agradecemos mucho la visita y esperemos, como siempre decimos, que no sea la última. Está claro, siempre que ustedes queráis, aquí estaré. Muy bien, pues contamos contigo, muchas gracias por haber venido y hasta muy pronto. Muy bien.